Hola a todos, soy Anu Ugarte, radióloga del Hospital Universitario de Donostia y trabajo en la sección de urgencias. Es un placer para mí poder compartir hoy con vosotros este trabajo o revisión educativa que presenté en el Congreso de la Sociedad Española de Neuroradiología que se celebró hace unas semanas aquí en Donostia. Yo hoy os voy a hablar de la HSA y lo que es su diagnóstico y manejo desde la urgencia. El contenido de la charla se divide en estas secciones y sobre todo hablaremos de la pura detección de la HSA y de los patrones de distribución que nos podemos encontrar, que nos van a guiar a buscar la causa etiológica. Mencionaré algunos de los imitadores y de las complicaciones de la HSA. Entonces, empezamos por lo fácil. ¿Qué es la HSA? Es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, como todos sabemos, que generalmente está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Este espacio se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. En cuanto a la etiología, yo en esta charla voy a hablar de la hemorragia subaracnoidea espontánea, pero quería recordaros que la causa más frecuente de HSA es la traumática, tanto en su forma difusa como en su forma cortical o focal. Si nos centramos en la HSA espontánea, la causa más frecuente de HSA es la rotura aneurismática, que conforma hasta un 85% de los casos. El otro 15% está formado por la HSA perimesencefálica no aneurismática y por un conjunto, un grupo heterogéneo de entidades que veremos más adelante. En cuanto a la prevalencia, la incidencia globalmente está en descenso. ¿Por qué? Probablemente por medidas de salud pública y por cambios en el hábito de vida como es el tabaquismo. Sin embargo, la media de edad de los pacientes que se presentan con HSA es de unos 50 años, con lo cual las secuelas que dejan son considerables y durante muchos años y el impacto en salud pública sigue siendo importante. En cuanto a la clínica, es una clínica que puede variar, pero el síntoma estrella, sin ninguna duda, es la cefalea brusca y de alta intensidad. A esta cefalea se le pueden añadir otros signos o síntomas, como son la alteración del nivel de conciencia, déficits neurológicos, vómitos o signos de meningismo. Pasemos a hablar de la detección de la HSA. Obviamente no me refiero a estos casos, que creo que todos nosotros seríamos capaces de diagnosticar, de detectar esa HSA difusa, ¿no? Y saber que tendremos que completar el estudio con un angio-TAC para buscar la causa etiológica. Sin embargo, hay otros casos que son más útiles, que son más complicados y que son los que se nos pueden pasar. Hay bastante literatura que habla al respecto, ¿no? De esas hemorragias subaracnoideas perdidas y que son realmente importantes de detectar porque ese diagnóstico erróneo que se produce en un 5 a 12% de los pacientes conlleva a que el riesgo de resangrado que hay en estos pacientes sea muy importante. Hay un aumento de morbilidad y mortalidad claro, y lo que se describe es que el primer error es no solicitar el TAC. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes se presentan con una cefalea y con buen nivel de consciencia. Entonces, generalmente son etiquetados por otras causas más frecuentes, como es una cefalea tensional o una cefalea migrañosa, y por lo tanto ni siquiera se llega a pedir el TAC. Nosotros ahí no tenemos mucho que hacer porque probablemente ni nos enteremos del paso de ese paciente. Sin embargo, el segundo error que se describe es el diagnóstico incorrecto en el TAC. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner todas nuestras fuerzas y toda nuestra concentración en que estos pacientes no se nos escapen y detectar esos focos sutiles de HSA. Para eso yo os voy a recomendar revisar siempre una serie de áreas que son muy importantes cuando nos estamos enfrentando a un TAC basal en el contexto de una cefalea con sospecha de HSA. La primera sería la cisterna interpeduncular, que es muy típica, es esa zona como triangular que se queda entre los pedúnculos, que generalmente es hipodensa, y ahí podemos ver restos hemáticos. La segunda es la cisterna prepontina. Ojo, porque esta cisterna suele quedar en los cortes más bajos del estudio y ahí es justo donde van las arterias vertebrales que se unen para formar la basilar. Entonces siempre hay algún tipo de hiperdensidad en esa zona del líquido cefalorraquídeo que corresponde a los vasos, pero siempre nos tenemos que fijar que no haya un extra parte de sangre que se haya quedado ahí acumulada. La cisterna interhemisférica basal anterior es una cisterna que siempre, como hemos dicho antes, tiene que ser hipodensa. El problema es que en estos pacientes que son relativamente jóvenes, muchas veces está prácticamente colapsada porque todavía hay mucha masa cerebral, con lo cual a veces no es fácil identificarla. Pero sea lo que sea, siempre tenemos que ver una línea hipodensa. Si vemos una imagen como la que os enseño, que hay una hiperdensidad, nos tiene que llamar la atención.
La cuarta zona son los surcos frontales superiores, también son partes más altas del estudio, más periféricas y a veces pueden pasar desapercibidos. Y por último, las astas occipitales de los ventrículos laterales. En esa porción declive, por cómo se reabsorbe la sangre, muchas veces se queda ahí depositada y es lo que nos puede dar la clave del estudio. Recordaros que el TAC tiene mucha sensibilidad en las primeras horas para detectar la HSA, pero después esa sangre se va redistribuyendo y se va reabsorbiendo, con lo cual la localización puede cambiar y se puede encontrar en estas zonas declives de los ventrículos, por lo que siempre tenemos que revisar que no haya un nivel líquido-líquido. Os voy a enseñar dos casos que representan estas hemorragias subaracnoideas perdidas y de los que creo que todos podríamos aprender. Entonces, lo primero tenemos varón de 48 años que consultaba en urgencias por cefalea tras un síncope y caída 5 días antes. Este TAC se interpretó como normal. En una visión retrospectiva, que todos sabemos que es siempre mucho más fácil, sí que podemos ver que para 48 años es posible que esas astas temporales estén un poquito dilatadas y además en el asta temporal derecha se veía un foquito, ¿no?, de hiperdenso que probablemente correspondiera a restos hemáticos. Este paciente le dieron de alta y volvió a los 5 días con persistencia de la cefalea y en este caso ya asociaba algo de clínica de alteración visual. Se volvió a repetir el TAC y se dio como normal. En este caso también es complicado. Los restos hemáticos que se veían en el primer TAC ya no aparecen en el asta temporal derecha y sí que se podía intuir cómo en la parte supraclinoidea izquierda había una ocupación, una masa como hiperdensa que podría haber sido sospechosa de un aneurisma. Bueno, pues este paciente volvió a ser dado de alta y a los 4 días se presentó con una disminución del nivel de conciencia grave, en coma y fue traído al hospital. En este caso creo que ya no hay dudas de que tiene una HSA difusa en cisternas basales que se extiende hacia ambos hemisferios cerebrales. En este caso también tenía ya una hidrocefalia más marcada y cuando se le realizó el angiotac en esa región supraclinoidea izquierda se veía claramente el aneurisma. Y este es otro caso de una mujer que acudía a urgencias por una cefalea occipital. Se le realizó un angiotac y también se informó como normal. En este caso, son las imágenes que os he enseñado en los ejemplos anteriores. Vemos como en la fisura interhemisférica basal anterior se ve esa hiperdensidad. Recordar que siempre tiene que ser hipodensa, podemos verlo claramente comparando con la imagen superior del paciente anterior. Hay que ver la entrada que sea hipodensa. En este caso había una hiperdensidad clara. También veíamos cómo había un nivel líquido-líquido en el asta occipital del ventrículo lateral izquierdo y se veía esa sangre de localización prepontina. Esta paciente volvió 15 días más tarde con un nivel de conciencia muy bajito, se le realizó el estudio y ya vimos una HSA difusa con un hematoma frontal parasagital izquierdo, vertido intraventricular, hidrocefalia y cuando se le realizó el angiotac se encontró un aneurisma dependiente de la arteria comunicante anterior. Vemos como tiene una morfología un poquito irregular con ese pezón que nos indica que es el aneurisma que ha sangrado. Bueno, estos dos casos solo los quería presentar como ejemplo de cosas que podríamos encontrarnos en el hospital. Pasemos a hablar de los patrones de distribución. Cuando nos enfrentamos a una HSA, podemos intentar clasificarla en uno de estos patrones, que son 3. El patrón que afecta a las cisternas basales centrales, el patrón que afecta a las cisternas basales bajas y la HSA que se sitúa en la convexidad cerebral. Vamos a ir viéndolo uno a uno. El patrón que afecta a las cisternas supraselares, que es el 85% de ellos, generalmente vemos una HSA central voluminosa con extensión hacia las cisternas bajas o extensión hacia las cisternas hemisféricas, ¿no?, de los dos lados. Puede asociar también extensión intraventricular y la causa más frecuente por excelencia es la ruptura aneurismática. Sí que podríamos tener también malformaciones arteriovenosas que nos causen este patrón.
Sin tratamiento, estos pacientes con rupturas aneurismáticas tienen un riesgo de resangrado del 40% y siempre está indicado realizar, aparte de este TAC basal, un angioTAC para buscar ese aneurisma. Como bien sabemos, el epicentro de la hemorragia nos puede sugerir la localización del aneurisma. Si tenemos una hemorragia situada en la hoz interhemisférica o en esa fisura interhemisférica anterior, podemos pensar en aneurismas de la arteria comunicante anterior. Si vemos una hemorragia situada en la fisura de Silvio o los surcos más hemisféricos, podemos pensar en aneurismas dependientes de la arteria cerebral media. Y en el caso de que tuviéramos una hemorragia más de fosa posterior, tendríamos que pensar en aneurismas de la pica. Aparte de este caso típico de HSA difusa, en el que sabemos que siempre hay que completar con un angioTAC, me parecía interesante presentaros dos escenarios que también nos podemos encontrar en la urgencia y que tenemos que saber cómo manejar. El primero de ellos es una alta sospecha clínica de HSA, en el que le realizamos un TAC basal y es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros en nuestro hospital sí que tenemos un protocolo dedicado a esto y os recomiendo que también tengáis uno en vuestros centros. En estos casos en el que se sospecha una cefalea en trueno, lo que hay que hacer es cerciorarse de que no hay ningún pequeño foco de HSA, ¿vale? El TAC basal es muy sensible, pero es verdad que a veces hay algunas zonas que no detectamos. Entonces, tradicionalmente se realiza una punción lumbar. El problema de la punción lumbar es que, aparte de ser invasiva, tenemos que esperar 12 horas para tener unos resultados fiables. Entonces, hoy en día se tiende cada vez más a realizar un angioTAC, que es una prueba menos invasiva, que tiene, como hemos visto, alta sensibilidad y alta especificidad. Sabemos que con la evolución de la tecnología la resolución que tenemos cada vez es mayor y que podemos detectar fácilmente imágenes aneurismáticas. Y el segundo escenario sería una HSA central, que en este caso no os enseñó la imagen, pero difusa, en la que realizamos un angioTAC para la búsqueda del aneurisma y es negativo, no encontramos causa vascular. En este caso, siempre estaría indicado realizar una angiografía diagnóstica para tener una mejor sensibilidad a la hora de detectar los aneurismas. Y en el caso de que esa angiografía fuera negativa, también está indicada repetirla a las 2 semanas. ¿Vale? Este es otro caso de una HSA central difusa, se le realiza el angioTAC, no se ve aneurisma, se le realiza la angiografía, no se ve aneurisma, se le hizo un TAC de control, se le trató la hidrocefalia que presentaba con un catéter de drenaje y a las 2 semanas se le volvió a realizar la angiografía. Y aquí ya vemos cómo se visualiza muy bien un aneurisma dependiente de la arteria comunicante posterior, o sea, de la arteria cerebral posterior. Pasamos al segundo patrón, el de las cisternas perimesencefálicas, ¿vale? Hemos dicho que un 85% era la central y un 10% va a corresponder a este patrón. Este se refiere a una entidad bastante concreta que, como definición, tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos. Por una parte, tiene que cumplir que la sangre esté centrada anterior al mesencéfalo y a la protuberancia y puede extenderse levemente hacia las cisternas supraselares o hacia el espacio interhemisférico, ¿vale? Pero levemente. Y también puede existir una pequeña cantidad de sangre en las astas de los ventrículos laterales. Esto se refiere a la hemorragia primesencefálica no aneurismática, ¿vale? Como el caso que os enseño, que es el 95% de los casos. Pero sí es verdad que hay un 5% de los casos que corresponden a aneurismas vertebrobasilares, por lo que en estos casos también estaría siempre indicado completar con un angioTAC. El angioTAC, en el caso de la HSA perimesencefálica no aneurismática, va a salir negativo, no vamos a ver alteraciones vasculares y descartaríamos esos posibles aneurismas vertebrobasilares. El hecho de completar con arteriografía está un poco en discusión porque, como hemos dicho antes, lo que es la tomografía computerizada cada vez más avanzada tecnológicamente, tiene una capacidad de detección muy alta, con lo cual el exponer a estos pacientes a una prueba que es invasiva quizá no sería necesario, pero esto todavía depende del protocolo de cada centro. Se dice que la HSA perimesencefálica está causada por una ruptura de venas profundas, venas perimesencefálicas.
y que puede estar relacionado con la anatomía de la vena de Rosenthal, pero bueno, no me voy a meter mucho porque desde el punto de vista de la urgencia no tiene como mayor repercusión porque tampoco se trataría esa vena. El curso y el pronóstico se dice que es más favorable en comparación con la HSA neurismática, primero porque se produce menos volumen de sangrado porque viene de un origen venoso y segundo porque la oxihemoglobina, la concentración de oxihemoglobina que hay en la sangre venosa es bastante menor que la que nos encontramos en la sangre arterial. Y esta oxihemoglobina es la que tiene ese papel de un efecto cascada inmunomediado en la que posteriormente se produciría el vasospasmo y esas alteraciones en la microcirculación que generan la isquemia tardía, que veremos más adelante también. Os presento dos casos. El de la línea de arriba es una HSA de localización perimesencefálica de predominio interpeduncular. En este caso sí que se extiende un poquito hacia las cisternas supraselares, hacia las cisternas ambiens, todo entra dentro de los criterios que hemos hablado. Se le realiza el angiotac y la arteriografía y todo es negativo. Y el segundo caso es una HSA un poquito más pequeña, centrada en la región interpeduncular. Se le realiza el angio y la arteriografía y todo sale negativo. Pasamos al tercer grupo, que sería el de la convexidad cerebral. Como os he comentado, es un grupo muy heterogéneo de entidades diferentes, hay una lista bastante larga, pero bueno, a mí me interesa que sobre todo os quedéis con dos entidades que son las que más frecuentemente vamos a ver en la urgencia, que son el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y la angiopatía amiloide cerebral. Característicamente, el primero se da en el paciente joven y la angiopatía amiloide en pacientes más mayores. Sumados a estos, sí que tenemos otra serie de entidades como es el PRES, la trombosis venosa cerebral, vasculitis, infecciones, etc., que nos podrían dar estas HSAs periféricas. Si nos centramos por un momento en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, como hemos dicho, pacientes jóvenes, menores de 60 años, y generalmente son cefaleas severas, bruscas, que asocian un déficit neurológico. Y suele haber un desencadenante, una actividad física intensa, actividad sexual, toma de sustancias vasoactivas, etc. El TAC basal inicial puede ser normal, y en un segundo momento podríamos ver un foco aislado de HSA que se considera que es la complicación más frecuente de la vasoconstricción cerebral reversible. Cuando se le realiza el angiotac a estos pacientes, lo que vemos es una vasoconstricción segmentaria, parcheada, difusa, que se resuelve espontáneamente a las 12 semanas o que mejora con el tratamiento de soporte que son calcioantagonistas. Os presento este caso de un paciente joven que venía al servicio de urgencias por cefalea. Este primer TAC fue normal y a los 3 días se le revuelve a realizar el TAC por persistencia de la cefalea y vemos un pequeño foco de HSA en esos surcos superiores frontales que os he mencionado antes, que a veces son difíciles. Os recomiendo realizar las visiones con los planos coronales porque se ve bastante mejor. Y en este caso sí que vemos un nuevo foco de HSA. Cuando se completa el estudio con el angiotac, lo que podemos ver son múltiples estenosis de predominio un poquito más periférico que concordaban con un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Se completó con una arteriografía donde se confirmaban esas estenosis y al tratarle con cancioantagonistas se ve como hay una mejoría considerable de esas imágenes, con lo cual se considera diagnóstico de esta entidad. Pasamos a la otra, que es la angiopatía amiloide cerebral, pacientes más mayores, mayores de 60 años, y está causado por un depósito de amiloide en arterias corticales y leptomeningeas. Por eso, si estas arterias que están debilitadas se rompen, pueden causar pequeños focos de HSA. Generalmente la clínica es más tipo AIP, este sí que es un poco más diferente a esa cefalea brusca que hemos estado hablando hasta ahora, y se le realiza un angiotac por estar dentro de este grupo de las HSAs, pero es verdad que en este caso suele ser normal y lo que está indicado es realizar una resonancia magnética donde vamos a ver esos depósitos de hemosiderina, esa hemosiderosis que nos va a dar la clave para diagnosticar esta entidad. Por último, unas pinceladas sobre otras de las que os he mencionado, como es el PRES. Recordaros que es una entidad clínico-radiológica muy asociada a la hipertensión severa. Acordaros de casos de embarazadas, eclampsia o crisis hipertensivas. Y también está asociado al uso de algunos fármacos en el trasplante de médula ósea.
En el TAC basal, lo típico va a ser el clásico edema vasogénico en lóbulos occipitales, aunque ya bien sabemos que no solo se da ahí, se puede ver en diferentes lóbulos y que generalmente suele ser bilateral y no siempre simétrico. Se puede ver focos de HSA, los podemos ver, pero de forma aislada no son tan frecuentes. Tendremos que ver estos otros signos asociados. Y en la trombosis venosa cerebral, un poquito más de lo mismo. La presencia de HSA aislada es rara, probablemente sea por ruptura de venas corticales que están ingurgitadas. Y lo que tendremos que hacer será buscar otros signos mucho más típicos de la trombosis venosa cerebral, como es el signo de la cuerda en el TAC basal, el signo del delta vacío en el veno-CT y si miramos lo que es el parénquima cerebral, podremos ver asociado, en alguno de los casos, infartos venosos que muchas veces son hemorrágicos. Entrando en este último grupo, que son los imitadores, simplemente os voy a mencionar rápido tres entidades. La primera es un engrosamiento leptomeningio, bien sea infeccioso o bien sea carcinomatoso, pero podemos ver un engrosamiento hiperdenso de lo que son las cisternas y no tenemos que confundirlo con una HSA. Por eso la historia clínica es muy importante. El segundo grupo es la que bien, como bien conocéis, la encefalopatía hipóxico-isquémica, que genera una pseudo-HSA por un edema cerebral difuso, las venas corticales o el espacio extraxial se quedan muy engurgitadas y dan esa sensación de HSA. Y el tercer caso sería un engrosamiento cortical hiperdenso, como sucede en las necrosis corticales, o como en este caso que os enseño, que es una toxicidad por contraste tras el tratamiento de un ictus, que por ruptura de esa barrera hematoencefálica el contraste se queda ahí estancado, ¿no? En unas circunvoluciones engrosadas y da clínica como de focalidad. Y lo podemos también confundir con una HSA. Si hablamos de las complicaciones, voy a mencionar dos de ellas. La primera es la hidrocefalia. La hidrocefalia se produce aproximadamente en un 20-30% de los casos. Se produce por obstrucción de las granulaciones aracnoideas que tenemos en la periferia y entonces esa sangre no se puede reabsorber, el líquido cefalorraquídeo no se puede reabsorber y se va acumulando generando una hidrocefalia. En general producen un deterioro del nivel de conciencia, con lo cual suelen solicitar una prueba de imagen para valorar esta complicación y se trata con drenajes ventriculares. Y la siguiente complicación es el vasoespasmo, que bueno, no hablo mucho de ello, pero sí que hay que saber que el angiográfico es de hasta el 66% y sin embargo el sintomático es aproximadamente el 30%, ¿vale? Por lo que no solo es imagen, hay que saber la clínica del paciente. Generalmente importante se da entre el cuarto y el día 12, el día 4 y 12 después del sangrado y con un pico aproximadamente en el día 7, ¿vale? Y generalmente es una reacción inflamatoria inmunomediada que hace que las arterias se estenosen y se pueden llegar a estenosar y generar una clínica neurológica. Podemos utilizar la escala de Fisher modificada para valorar el grado, ¿no?, de hemorragia y el posible vasoespasmo que puede presentar el paciente. Y como prevención se trata con nimodipino oral o intravenoso y el tratamiento también sería médico y si es refractario se pueden hacer tratamientos endovasculares con nimodipino intraarterial. ¿Vale? Estos son unos ejemplos de vasoespasmo. Como vemos en esta primera imagen se ven claramente la basilar, las cerebrales posteriores y todo el recorrido de las sacas. Sin embargo, en el TAC de control con sospecha de vasoespasmo, se ven unas arterias mucho más irregulares, estenosadas, y si os fijáis en el eje de las arterias cerebrales anteriores, prácticamente ni las identificamos, que sería concordante con un vasoespasmo severo. Esta es la escala de Fisher modificada, que todos la conocemos. Y por último, mencionar la isquemia cerebral tardía, que tradicionalmente se ha asociado mucho al vasoespasmo. ¿Por qué? Porque si la arteria está muy estenosada, puede llegar a ocasionar una isquemia cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha visto que hay ciertos pacientes que no presentan vasoespasmo, pero sí tienen clínica de isquemia cerebral tardía, con lo cual se piensa que la etiología es mucho más compleja, que hay una disfunción e inflamación microcirculatoria que nosotros no vemos con el angioTAC y aquí es donde está entrando el TAC de perfusión cerebral, que podríamos hacer otra charla entera hablando de la perfusión cerebral enfocada a las HSAs o a sus complicaciones,
pero bueno, todavía está un poco en investigación y viendo qué papel podría tener. Esto es un ejemplo, bueno, de uno de los casos que os he puesto anteriormente, que es una paciente que presentó múltiples episodios de vasoespasmo con clínica neurológica y a pesar de varios tratamientos, unos cuantos tratamientos endovasculares, acabó progresando a infartos cerebrales establecidos en los territorios de las ACAS. Y bueno, como conclusiones van a ser unos mensajes que me gustaría que os llevarais a casa. El primero, revisar esas áreas que os he mencionado en busca de signos sutiles de HSA, que no se nos escape ningún paciente. El segundo sería que en una HSA traumática con una historia clara y concordante no hace falta completar con un angioTAC. Sin embargo, en todo el resto de HSAs espontáneas e incluso en HSA traumáticas pero con historia un poco más confusa, que no se sabe si primero se ha sincopado, si primero se ha caído, en esos yo también os recomendaría realizar el angioTAC. Insistir en esos tres patrones de distribución que nos pueden ayudar a afinar la causa-etiología y a dirigir un poco nuestro estudio y recordar esas dos complicaciones principales que son el vasoespasmo y la hidrocefalia. Bueno, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis me podéis contactar en esta dirección de email.